compartir un pensamiento muy personal. Yo sé que cada uno de nosotros tiene su cuento en la cabeza y que eso es como la religión, en donde no hay buenos ni malos, sino simplemente pensamos diferente. Hoy quiero compartir con ustedes la diferencia que en mi cabeza enmarca la derecha y la izquierda. No nos vamos a ir a la ultraderecha ni a la ultraizquierda. Principalmente, ¿qué les quiero compartir? Soy una persona que cree firmemente en que el capitalismo ¿m? eh, ha sido, será la solución. Ahora, el capitalismo, por supuesto, genera muchísima desigualdad. Eso es cierto. El capitalismo genera que haya unos muy ricos, pero también genera que no haya unos muy pobres. Ese capitalismo que nosotros a veces criticamos, pues es muy sencillo ponerlo en términos prácticos. Un capitalista compra un barco, un capitalista manda a construir un crucero que le vale, no sé, todos los millones de dólares que quiera. Y ese capitalista pone ese crucero al servicio de quién? De las personas, ¿cierto? Entonces tú, el otro se benefician con ese crucero porque gracias a ese crucero pueden conocer diferentes partes del mundo. Por supuesto, las personas que hacen pagan por el servicio, ¿no es cierto? Pagan por el servicio, es decir, por subirse a ese crucero. ¿Quién se beneficia entonces? Las personas porque tienen el turismo, el dueño del barco, por supuesto que se beneficia y es súper millonario, y sus socios. Claro, pero resulta que ese supermillonario recibe el dinero de los impuestos de cada una de las personas del mundo que se subieron a ese crucero y tiene que declarárselo al gobierno de donde sea el gran barco del que estamos hablando. Ahora, ese gobierno que recibe ese dinero, pues es el encargado de administrarlo. Y es el encargado de hacer una vía por donde vaya el rico, el más rico, el súper rico o la persona de menos recursos. Es el encargado de favorecer a las personas de menos recursos. Claro, también es el encargado de favorecer con subsidios, por decir algo. Hay que entender, el que no tiene suficiente dinero, pues no tendría por qué cancelar un pasaje en un metro igual que el que lo tiene, ¿cierto? O sea, la política ya económica que maneja el gobierno con el dinero de impuestos que le entra es otra cosa, ¿cierto? Pero el concepto de capitalista no puede en ningún momento ser malo. Ahora, otra persona llega e invierte 100 millones y se compró un taxi. Pero gracias a ese taxi, mire lo que pasa, gracias a ese taxi se pagan impuestos al gobierno y gracias a ese taxi esa persona está dando 2 puestos de trabajo. ¿Sí ve? Si hablamos de la persona que se compró unas máquinas para tejer, entonces las trabaja 12 horas, da 15 puestos de trabajo. Entonces miren lo injusto. La persona que tiene el trabajo critica al capitalista. Porque es que tiene mucho dinero, porque es que se la pasa viajando, porque es que... Pero no se da cuenta que sin ese dinero, sin esas máquinas, ¿cierto? Sin ese crucero, sin ese, etcétera, sin ese negocio que montó ese capitalista es el que tiene el capital y el que arriesga el capital. Sin ese dinero, pues esas 15 personas o esas 100 personas o etcétera, simplemente no estarían trabajando. Entonces, ¿qué les cuento yo y a qué los invito? Muy sencillo, el capitalista tiene derecho a ganar y pare contar y a ser multimillonario, sí, claro.
tiene todo el derecho, ¿cierto? En los países, sobre todo en nuestros países, hay una legislación muy clara y es que tú no puedes ganar menos de determinado salario. Entonces ya no estamos en la época de la revolución industrial, en donde un capitalista cogía un grupo de personas y simplemente las explotaba al máximo, no les pagaba ni sueldo ni nada. No, estamos en otra época. En nuestros países estamos en otra época, ¿cierto? Y más si hablamos en países democráticos, con un gobierno establecido y que nos rendimos, no es la palabra, pero a normas internacionales, ¿no es cierto? Entonces nosotros no podemos hacer lo que nos parezca. Nuestros empresarios en Colombia no pueden hacer lo que les parezca, porque hay unas normas claras. Es más, normalmente las cumplen, ¿cierto? Entonces, ese es el capitalista. Entonces, cuando nosotros vayamos a criticar a un capitalista, pensemos, bueno, ¿y no será que mañana, después de que yo tenga algunos ahorros, yo a lo mejor también me podré comprar un taxi? Yo a lo mejor también me podré comprar una máquina y dar empleo. Entonces, criticar al capitalista o criticar al rico es no querer yo nunca ser capitalista o no querer yo ser nunca rico, una persona adinerada. Entonces, fijémonos muy bien en esa gran diferencia entre ese capitalista y esa persona que no lo es. Eso es lo primero. Y lo segundo, entendamos que en los diferentes países del mundo es la empresa privada la que produce, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si estamos hablando en un país como Colombia, estamos hablando 80-20, imagínense 80 privados, 20 gobierno, y así es en los diferentes países del mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando un gobierno dice, ese es capitalista y ese se está enriqueciendo? Entonces, o no un gobierno, los sindicatos también. Entonces dice, subámosle los impuestos a ese capitalista, subámosle los impuestos a esa empresa. Sencillo, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Venezuela, ¿cierto? Que la economía comienza a decaer, a decaer. Y en Venezuela fue muy rápido, 30 años, no sé. En otros países se demora 80 años, como en Argentina, perdón. Poquito a poquito a poquito, pero se va hacia abajo la economía. Mire lo que sucede en países diferentes, en donde simplemente se piensa y se dice, a ver, este rico tiene capital, este rico está montando una industria de bananos, este rico está montando una industria para hacer pulpa de fruta, este rico está montando una industria de paquetes. Entonces, ¿cuál es el pensamiento a mi modo de ver positivo? Pilas, no voy a fregarle la vida a este capitalista, todo lo contrario. Señor capitalista, ¿qué necesita usted? ¿Cómo le podemos ayudar? Pilas, pilas con este concepto. No nos dejemos llenar la cabeza de cucarachas cuando el socialista nos hace creer que es que al rico debemos atacarlo. No nos dejemos llenar la cabeza de cucarachas cuando el socialista nos dice que hay que atacar al rico para darle al pobre. No, eso ha sido el peor error en los países de América, en donde ya lo vemos. Es que es facilito, no necesitamos hacer una bolita de cristal ni nada de eso. Facilito, hablamos de Argentina, hablamos de Venezuela, inflación del 1.000.000%. Hablamos de Argentina, en donde estamos en una inflación promedio casi del 100%. 2020 fue una inflación del 30 y pico por ciento. Hablamos de Nicaragua, hablamos de Cuba. ¿Qué otros ejemplos queremos? ¿Sí? Entonces, pilas, esos dos conceptos tengámoslos muy en la cabeza. No nos dejemos meter cuento que hay que atacar al rico para darle al pobre. No, todo lo contrario. Mire, si al rico o al capitalista, el que tiene el capital, se le ayuda, se le favorece, pues ese capitalista ya no va a tener una tienda de ropa, sino va a tener 2 tiendas de ropa. ¿Sí? Y si se le colabora más con impuestos, bajándole los impuestos, ¿cierto? No, o sea, no cobrándole en exceso, ese capitalista no va a tener 2 tiendas de ropa, sino a lo mejor 4 y a lo mejor en diferentes ciudades del país.
Y eso es sencillo. Eso se va a traducir en dinero, ¿cierto? Recaudado de impuestos que va para el gobierno, y asimismo el gobierno puede manejar ese dinero y crear planes sociales. Mire que las ayudas, queridos amigos, que le dan a usted, a él, a ella, de que compre casa y le vamos a dar un subsidio, ¿cierto? Dado por el gobierno. Eh, Todas esas ayudas no salen del gobierno, esas ayudas salen de los impuestos que pagan las empresas, ¿cierto? Si tú favoreces un almacén cualquiera, no importa, póngale, ya no está Carrefour lastimosamente, pero lo favoreces, le colaboras, le dices, no te vamos a cobrar tantos impuestos, pero en contraprestación tú ya no tienes un almacén, sino tienes dos. Y cuando te das cuenta tienes 5.000 empleados, como le sucedía a Carrefour, o 6.000 empleados. Son 6.000 empresas que están teniendo con qué vivir, ¿cierto? Y ya les dije, lo dije antes, no pensemos que es que, no, que es que nos están explotando. No, aquí en Colombia nadie trabaja más de 8 horas. Y si trabaja más de 8 horas, trabaja 9, trabaja 10. Y si trabaja más de 10, le van a pagar unos extras, unos recargos. Entonces, no pasa eso. Aparte de todo, no vamos a encontrar que es que esta persona trabaja todo el santo día y le están pagando a precio de 2021 400.000 pesos cuando el sueldo mínimo son 900. No lo encuentras con nuestros empresarios colombianos, ¿correcto? ¿Estamos? Entonces, son dos cositas que quería compartirlas con ustedes, y sintetizo. Al capitalista hay que favorecerlo porque necesitamos que ese capitalista tenga su dinero en el país. Si yo le friego la vida al capitalista, el capitalista simplemente, él es un capitalista, ¿cierto? Él no es de corazón solamente, él es un capitalista y entonces dice, resulta que en Chile me favorecen mejor, y coge su planta, llámese Mazda, llámese Cobralever, llámese lo que se llame, y simplemente dice, qué pena, yo me llevo mi dinero para otro país, me lo llevo para Chile, en donde me favorecen. ¿Cómo es posible que países como Estados Unidos le dicen a las personas, venga, venga, venga? Pero si usted no tiene plata, no venga. ¿Cierto? Entonces démonos cuenta, son países capitalistas, son países que les interesa el dinero porque ellos saben que en la medida en que venga más empresa privada a mi país, en la medida en que yo atraiga más empresa privada a que cree industrias en mi país, de esa misma manera yo podré favorecer más a la cantidad de personas menos favorecidas. E inclusive, por supuesto, y no lo dudemos, a las que también son favorecidas, les podemos ayudar, es decir, en general, a toda la población. ¿Sí? Entonces démonos cuenta cómo es ese manejo del capitalista, o cómo es ese manejo del sistema socialista. Conclusión, queridos amigos, la empresa privada hay que favorecerla. Si tú quieres un país próspero, tienes que favorecer la empresa privada. Ese cuentico de que quitemos y que expropiemos esta empresa privada para dársela a los nacionales es un cuentico mandado a recoger. Es un cuentico que no ha funcionado en ningún país, porque es que el duro de la empresa privada fue ese personaje, ese cerebro que creó esa empresa de pantalones, y él es el que la tiene aquí, a él es al que le cabe esa empresa en la cabeza, y cuando está bajo su dominio la empresa va así creciendo, creciendo, creciendo y pagando impuestos, ¿cierto? Pagándole impuestos al país. Pero cuando tú dices quitémosle esa fábrica a esa persona porque es que está como ganando mucho, es que se está enriqueciendo mucho, y dejémosla en manos del Estado, esa empresa comienza así, así, así. ¿Pero por qué ustedes ni yo nos damos cuenta? Porque la empresa va así, pero a mí me subieron el salario. Entonces yo digo, uy, me ganaba 1.000.000, ahora me gano 1.500.000. Pero lo que tú no sabes es que la empresa va así. Es decir, que tus hijos no van a poder trabajar en esa empresa, porque la empresa va a tocar fondo. ¿Que no te das cuenta cuándo? 10 años, 8 años, 5 años. Exactamente lo mismo sucede con un país.
cuando tú le permites a la filosofía, porque es una filosofía, no es una persona, la persona puede ser maravillosa como ser humano, lo mejor del mundo, pero si le permites que una filosofía socialista entre en tu país, es tan sencillo como esto. La filosofía socialista no apoya a la empresa privada. Y esa filosofía va a comenzar a decirle no a la empresa privada. Entonces, si yo soy un inversor que estoy en el extranjero, ya inmediatamente digo, quieto ahí, en ese país no puedo invertir. Esos millones de dólares que iba a llevar allá para hacer una cantidad de cosas, quietico, porque entró un socialista al poder y a ellos les encanta, ¿cierto? Decir que vamos a, ¿cómo es? Expropiase las empresas. Cuando tú expropias las empresas, el pueblo normal, como tú y yo, no se da cuenta de lo que está pasando. No, ¿por qué? ¿Por qué no se da cuenta? Porque el gobernante se lo come a cuento. El gobernante le sube el salario, le sube los subsidios, le rebaja el transporte. Entonces, la persona de a pie, como tú y yo, dice, uy, este gobierno, ¿cómo está funcionando de bien? Mire, ¿cómo nos servía este gobierno socialista? Pero ¿qué sucede? Que lo que ni tú ni yo sabemos es que el país va en cifras de esta manera. Va hacia abajo, hacia abajo. Y en 20 años, cuando ya nos demos cuenta que el país está tocando fondo, ni tú te salvas, ni el rico se salva, ni el empresario se salva. Nadie se salva. Porque si tú mismo ayudaste a acabar con las empresas capitalistas, ¿de dónde tú vas a esperar que un capitalista te dé trabajo? Hoy en Venezuela, queridos amigos, tenemos un billete de 1.000.000 de bolívares. Y con ese 1.000.000 de bolívares, el venezolano se puede comprar 0.3 dólares. Es decir, que no se puede comprar ni medio dólar. Eso será justo. Eso será justo con uno de los países que fue hace 50 años de los más ricos de América. Hemos llegado ya al final de este video. Importante que nos metamos en la cabeza que siempre podemos estar peor. Para aquellas personas que dicen que necesitamos un cambio, para aquellas personas que dicen que es que la derecha ha estado gobernando no sé cuánto tiempo y que necesitamos que darle la oportunidad a la izquierda, piensen, no piensen en uno que otra excepción en América, piensen en todos los países en donde ha estado la izquierda gobernando. Piensen en lo que ha pasado. Piensen cómo era Argentina hace 100 años, antes de la dictadura. Piensen que Argentina era uno de los países con Producto Interno Bruto más importantes del mundo. Eso no era de América. Tenía un Producto Interno Bruto igual al que tenía Francia o Alemania. Ustedes se imaginan, ¿no? ¿Cierto? Producto Interno Bruto y per cápita. Y hoy es un país que tiene una inflación del 30 y pico por ciento, es uno de los países más endeudados con el Fondo Monetario Internacional. Las reservas han caído impresionantemente a menos de 3.000.000.000 de dólares. Entonces es un país que definitivamente su economía va así. Imagínense que, yo no sé, por aquí lo tenía yo apuntado. Sí, ¿cómo era? Era Paul Samuelson, ¿cierto? Que fue un Nobel en economía. Él decía, caramba, Argentina es un clásico ejemplo en donde su economía va mal, pero no por la economía, no por el desempleo, no por el clima, no por las divisiones políticas, etcétera, etcétera. La economía en Argentina va mal es porque la sociedad parece estar enferma. Y cuando él se refería a eso, se refería no a que no haya industria, no a que no creen cosas nuevas, etc. Él se refería a que las personas no aprendemos. Y le dieron la oportunidad a partidos con filosofía de izquierda que poco a poco cogieron el país y lo llevaron
a la catástrofe económica que tiene hoy. Ni hablar de Venezuela, ni hablar de Cuba, ni hablar de Nicaragua, y por ahí pasaditas. Si nosotros no despertamos, por ahí vamos nosotros también. Analicemos que hoy un dólar vale 3.800 pesos. Ustedes saben que el precio del dólar nos muestra más o menos cómo está el país, cómo está su industria, cómo está su fortaleza. Entonces les dejo eso de tarea. Mis amigos, nos vemos en un nuevo video. Espero que a los que les guste, pues bueno, a los que no, pues es cada quien tenemos nuestras propias ideas. Muchas gracias. Hasta luego.